bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Es un placer para mí estar un miércoles más con ustedes para poder seguir aprendiendo la palabra de Dios, tener en cuenta la comunión. Como saben, cada miércoles hemos abierto un espacio de preguntas y respuestas y también a poder ayudar en ciertos aspectos a videos que nuestros hermanos nos envían para poder aquí analizarlo, para poder tal vez darle un estudio un poco más adentrado en cuanto al tema que a muchos confunden, ¿no? Ya lo habíamos hecho anteriormente con el video acerca de la predestinación de Efesios capítulo 1, cuando Sugel habla acerca de eso, ¿no? En un breve video, pero él va siempre a cimentar la verdad de la predestinación que atribuyen los reformados y calvinistas, ¿no? Hoy, amados hermanos, hemos llegado a esta parte donde muchos queríamos tener un estudio en cuanto a esto que se está circulando. Ya un hermano me envió el video y hemos llegado a esta parte, ¿no? Él es un varón, de un maestro de la secta adventista del séptimo día, o también se lo conoce como sabadistas, ¿no? Él va a desarrollar el punto de la ley de Dios, ¿no? Es interesante porque él tiene una prédica completa que también la vi, la escuché, pero en este video corto de 15 minutos, él va a resumir todos sus, creo que son dos o tres predicaciones en cuanto a la ley de Dios, ¿no? Y la pregunta que le hicieron a él es, ¿qué es la ley de Dios? Y él va a separar la ley de Dios y la ley de Moisés, ¿no? Mayormente eso hacen los miembros del adventista, ¿no? Del adventismo, que separan la ley, ley de Dios y ley de Moisés. En otros términos también lo dicen ellos, la ley moral y la ley civil, ¿no? O la ley ceremonial también, ¿no? Bueno, hay tres divisiones en algunos lugares adventistas, otros solamente llevan dos, pero vamos a analizar poco a poco todo eso. Muy bien. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un estudio más aquí en preguntas y respuestas en los miércoles que hemos titulado Aprendiendo la palabra juntos, ¿no? Entonces, viendo el texto en su contexto, etcétera. Hoy vamos a desarrollar este video que nos han enviado para que podamos analizarlo, ¿no? Y eso es lo que confunde a muchos, ¿no? Vamos a ver si hay tal ley moral, si hay tal ley ceremonial, si hay una ley de mosaica y otra que es la ley netamente escrita por el dedo de Dios, etcétera. Todo eso vamos a desarrollar. Muy bien, bienvenidos a los hermanos que se van sumando en el Zoom. Y si están ya viendo la transmisión en Facebook, amados hermanos, les pido puedan compartir la señal también. Muy bien, vamos a compartir el video para que podamos ver todos. Vamos a ver una primera parte donde él va a explicar un poco acerca de la ley de Dios. Muy bien, pido que estén atentos, atentas para escuchar muy bien lo que él va a desarrollar. Muy bien, quiero que estemos atentos a lo que él va a desarrollar. Muy bien, una vez más, estamos en una video reacción a un maestro adventista que va a hablar acerca de la ley de Dios. Muy bien, vamos a compartir el video. Hoy quiero hablarte a ti acerca de algo realmente extraordinario. ¿Qué sucede cuando alguien que está conduciendo un auto se va en contramano? Quiere decir que está yendo en contra. ¿Qué cosa va a ocurrir? Va a ocurrir allí un accidente, ¿verdad? Porque nadie debe ir en contramano. Hay una ley que te dice por dónde transitar. ¿Qué cosa ocurre cuando tú cruzas la luz roja? ¿Qué cosa ocurre? Aparte de la multa que te viene, puedes provocar un accidente. Dios estableció leyes, pero el ser humano dice, ¿qué cosa dice la Biblia? Quebró la ley. ¿Y qué leyes estableció Dios? Dios estableció 10 mandamientos en su palabra. Ojo con lo que estoy diciendo, 10 mandamientos, no 10 sugerencias, sino mandamientos. Y lo hizo con dos propósitos. Propósito número 1, hizo los mandamientos, ¿sabes por qué? Porque los mandamientos traen felicidad. Algunos dicen, no, pastor, los mandamientos son una carga tan pesada. Los mandamientos es como un yugo que Jesús vino a libertarnos. Espera un momento. Número 2,
los mandamientos son como un cerco protector. ¿Qué cosa es un cerco? Un cerco te protege, ¿verdad? Te dice, esto es mi propiedad. Un cerco te ayuda a proteger lo que es tuyo. Ahora vas a entender por qué es un cerco. Hay muchas personas que piensan así: pastor, yo no creo en esos mandamientos. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron en mi iglesia que los mandamientos de Dios, aquella ley, yo sé que usted va a hablar de la ley mosaica, ¿verdad? No te voy a hablar de la ley de Moisés, te voy a hablar de la ley de Dios. Porque hubieron muchas leyes. ¿Y cuál es la ley de Dios? Éxodo capítulo 20. Pero ya escuché en muchos púlpitos predicar: nosotros somos sin ley, vivimos sin ley, porque la gracia de Dios nos hizo libres. Amén, aleluya. Ahora no más ley, libres de la ley. Uy, yo no entiendo cómo una persona puede decir semejante barbaridad. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué significaría vivir sin ley? Ahora te explico. ¿Y dónde toman? Toman un texto y dicen: hoy ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si tú me preguntas, ¿cómo se salva el hombre se salva por la gracia de Dios. ¿Cómo te salvas? Por la gracia. Yo me salvo por la gracia, ¿está bien? Pero dice, fe y gracia. Gracia es el regalo de Dios. Fe también es un don de Dios, pero la respuesta del ser humano ante la gracia de Dios. ¿Qué cosa es fe? Fe es creer, confiar y obedecer. Si tú dices tengo fe solo porque creo, el diablo también cree. Por eso no se va a salvar. Abraham, el padre de la fe, tuvo esas tres características. ¿Correcto? Entonces, ¿de dónde salió la idea de que la gracia anula la ley de Dios? Éxodo 31:18 dice así: que la ley que Dios dio a Moisés es la ley moral, es eterna. ¿Sabes por qué? Porque lo escribió con su propio dedo en 2 tablas. No lo mandó a escribir a Moisés, Dios lo escribió con su propio dedo. Ahora, escúchame con atención. La Biblia dice lo siguiente, Romanos 3:31, por la fe invalidamos la ley. Pablo dice, ni se te ocurra pensar, de ninguna manera. Ah, interesante. Pastor, entonces ustedes, ¿por qué guardan la ley si nosotros estamos bajo la gracia? Ojo, la gracia no te da libertad para ofender a Dios. La gracia, cuando entra en tu vida, te capacita para andar en obediencia a Dios. ¿Me entiendes? No es que tengo gracia y hago lo que quiero en la vida. O sea que la gracia de Dios me protege, por eso voy a matar, voy a robar. No, pastor, eso es pecado. ¿Y dónde dice que es pecado? ¿Acaso no dice en Éxodo 20? Mira, vamos a hacer algo interesante, ¿te parece? Mira, vamos a imaginar, esto no es real, solo imaginar, no me malentiendas, que Jesús abolió la ley en la cruz. Vamos a imaginar esto, solo imaginar, esto no es verdad. Entonces vamos a ver qué cosa abolió. Vamos a Éxodo capítulo 20, porque ahí está la ley de Dios. Y vamos a analizar uno por uno de estos mandamientos para ver si esto realmente fue anulado, ¿correcto? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver... Bien, hemos escuchado, amados hermanos, eh, parte de todo esto, ¿no? Quiero partir de lo siguiente. Cuando hacemos este tipo de video reacciones, no es tanto para denigrar a la persona, no lo hacemos para ofender a la persona, lo hacemos para ayudar a creyentes que están confundidos por ciertos videos que salen en redes sociales, no solamente del sector del adventismo, sino de otros sectores como el mormón, el islam, incluso algunas iglesias evangélicas que tuercen la palabra de Dios, ¿no? Ahora, quiero empezar de lo siguiente. La pregunta es, ¿qué es la ley de Dios, no? Y él va a colocar 2 analogías en cuanto al semáforo, en cuanto al cerco, pero eso vamos a ver más adelante. Muy bien, él dice lo siguiente. Hay cristianos que dicen que estamos sin ley, ¿no? Porque dicen, la ley era del antiguo, ahora estamos bajo la gracia y bajo la gracia no hay ley, etcétera, ¿no? Pero eso es un error, ¿no? Que más adelante lo vamos a tocar. Pero el punto donde quiero llegar es cuando él dice, ¿no? Lo que ellos no entienden es que la ley de Moisés es otra cosa y la ley de Dios es otra cosa, dice él, ¿no? No te voy a hablar de la ley de Moisés, te voy a hablar de la ley de Dios. ¿Y dónde te va? A Éxodo capítulo 20, es decir, cuando va a citar los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Ponga atención, porque él dijo muchas cosas
en tantas verdades y muchas verdades inconclusas, ¿no? Cuando cita Romanos, cuando cita al autor de Moisés, va a decir muchas cosas a media verdad. Pero partamos de lo siguiente. Usemos su lógica. La lógica de ellos es que hay dos leyes. Él más lo dice, ¿no? Hay muchas leyes, pero dice la de Moisés y dice la de Dios no. Entonces la pregunta es, ¿Moisés dio leyes? ¿Él dio leyes? ¿No vinieron de Dios acaso? Pero avancemos un poco más. A esto también el mundo adventista le dice la ley ceremonial y la ley moral. Ponga atención. Cuando al adventista tú le dices, pero en la cruz abolió Dios, Cristo, la ley, ellos dicen, sí, pero ¿cuál ley? Te van a sacar esa filosofía, ¿no? ¿Cuál ley? ¿De qué abolió? Abolió, pero no es la ley de Dios, es la ley mosaica, es la ley ceremonial, judicial, dicen ellos. La ley moral no. ¿Por qué? Porque la ley moral la escribió Dios con su propio dedo y está citando Éxodo 31:18. Ponga atención, por favor. Estamos yendo por partes. ¿No es cierto? Entonces ellos dicen eso, ¿no? Ley de Moisés, judicial, ceremonial. Ley de Dios, moral, para siempre, por siempre, eternamente. ¿Cuál? Los 10 mandamientos. Ahí es donde ellos aplican. Entonces nosotros tenemos que entrar con esa pregunta al texto bíblico. La pregunta es, ¿existen dos tipos de leyes? ¿Será que una ley es dada por Moisés y una ley es dada por Dios? Eso vamos a averiguar. ¿Dónde te lleva él? A Éxodo capítulo 20. Y rápidamente él dice, esto es lo que Dios dijo. Claro, Dios dijo todo eso, pero no se quedó Dios ahí. Vamos a Éxodo capítulo 20. Vamos a Éxodo capítulo 20. Hermanos del Zoom, por favor, confírmeme si se me está escuchando ahí. Solamente comenten. Pueden levantar su manito ahí. Eso, gracias. Hermano Jeremías me está apoyando mucho el día de hoy. Gracias. Vamos a Éxodo capítulo 20. Muy bien. Éxodo capítulo 20, porque Él te está llevando al Éxodo, ¿no es cierto? Él te está llevando al Éxodo. Yo también te voy a llevar, pero de distinta manera. Muy bien. Vamos a ver si hay ley de Dios y hay ley mosaica o es solamente una sola ley. Muy bien. Vamos a partir de lo siguiente. La ley es solamente una y te lo voy a demostrar. Muy bien, ahí, vamos con sus Biblias, los que están con Biblias. Empezamos, como dice el verso, el capítulo 20 de Éxodo. ¿Cómo empieza? Y Dios habló. ¿Quién está hablando? Dios, muy bien. ¿No es cierto? Él está hablando. Él está hablando. Permítanme un momento, hermanos. Ahí otra vez. Uy. Se salió, perdón. Perdón. Ahí vamos a volver. Volvamos. Ahí está, nuevamente. Muy bien. Ahora, vamos otra vez. En el verso 20 empieza de la siguiente manera. Y habló Dios. Eso no hay que dudar, eso no hay que refutar. ¿Quién está hablando? ¿Cómo empieza? Habló Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué dice más adelante? El verso 2. Yo, Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿A quién le está hablando? A Israel, porque Israel sacó de la tierra de Egipto, ¿no es cierto? Claro. Ahora, mira, empieza los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien. ¿Qué más? No te harás imagen, acuérdate, no tomarás el nombre de Dios en vano, etcétera, 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 hasta que llega al verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer, el siervo, la criada, etcétera. Muy bien, por favor ponga atención. Aquí se refleja los 10 mandamientos que la iglesia adventista afirma como ordenanza llegada de Dios directamente, ¿no? Pero la pregunta es, hermanos, ponga atención. Cuando Dios está hablando con Israel, ¿recuerda la escena en el capítulo 19? Moisés preparó al pueblo, ¿no es cierto? No les hizo purificar porque se iban a encontrar con Dios ahí a los pies del monte.
donde Dios iba a descender y Dios iba a hablar con su pueblo, ¿no es cierto? Y Dios empieza hablando, el pueblo está reunido, Dios empieza hablando desde la cima del monte, ¿no? Desde el monte Sinaí. ¿Y qué empieza a decir? Yo soy Jehová que te sacó de la tierra de Egipto y va a dar los mandamientos. 1, 2, 3, 4 y continúa. Ahora, hay un paréntesis en el verso 18. ¿Qué pasó en el verso 18? El pueblo tuvo terror. El pueblo tuvo terror de escuchar la voz de Dios como estruendo de relámpagos, sonido de bocina, porque el monte estaba humeando. Era algo increíble. Y el pueblo tuvo temor de escuchar la voz de Dios y pensaban que iba a morir. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿qué dice el pueblo a Dios? ¿Qué dice el pueblo a Moisés? Estoy parafraseando, estoy resumiendo todo el capítulo para que veas cómo se estudia el texto, el capítulo, en su panorama y en su tema central. Muy bien. Entonces, el pueblo le dice a Moisés, Moisés, tú ve y habla con Dios, y cuando tú vuelvas, tú nos dirás lo que él ha dicho y nosotros lo haremos, ¿sí o no? Así pasó. Moisés fue al monte, subió un poco más al monte y habló personalmente con Dios. Escuche, por favor, escuche. Quiero que me atienda esta parte. Usted que está aprendiendo esto. La pregunta, ¿cuál es? ¿Existe dos leyes? ¿Existe ley ceremonial? ¿Existe ley moral? ¿Existe la ley de Moisés? ¿Existe la ley de Dios? La respuesta es no, y te lo voy a comprobar. Solamente hay una sola ley. No hay las leyes o la ley mosaica o la ley de Dios. No existe eso. La ley es solamente una. Ahora, ponga atención. Dios empieza a hablar, ¿no es cierto? Etcétera, 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 etcétera. Y hay un paréntesis. Cuando dice la última palabra, no codiciarás, el pueblo dice, Moisés, Moisés, tú ve a hablar, ya no podemos nosotros escuchar la voz de Dios, vamos a morir, tremenda, como trueno su voz, como una bocina, tú ve y habla, y lo que Dios te diga, nosotros vamos a cumplir. ¿Eso dice el pueblo, sí o no? Claro. Y Moisés va y habla con Dios. Ahora ponga atención. ¿Por qué el adventista dice hasta aquí son los 10 mandamientos y lo demás es otra ley ceremonial, judicial? ¿Por qué? A ver, ponga atención. Cuando Dios dijo, no codiciarás, ¿acaso Dios dijo, hey, hasta aquí la ley de los 10 mandamientos? Dios no dijo eso. Tampoco Dios dijo, hasta aquí esto viene de parte mía para la humanidad. No dice eso. El adventista está colocando su propia filosofía. Cuando este varón Joel dice, bueno, esto es la ley de Dios para la humanidad universal. La pregunta es, ¿dice el texto eso? No. Si seguimos la hilación del contexto y el texto y el narrativo del Éxodo, vemos que Dios dejó de hablar porque el pueblo temió morir. Moisés va y la ley va a continuar. Dios va a seguir dando sus leyes. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el verso siguiente, ponga atención, ahora sí compartimos. En el verso siguiente, Dios va a continuar con su ley y va a dar muchas cosas. Ahora, quiero que entienda lo siguiente. ¿Por qué es importante los 10 mandamientos? ¿Por qué? Porque de los 10 mandamientos se va a desprender toda la ley, los 613 preceptos que Dios ha dado. Vamos a ir un momento a la pizarra. Quiero enseñar esto. Recuerde que aquí en el ministerio les enseñamos de manera pausada, con dibujitos, con manzanitas, como alguien diría, para que ustedes aprendan muy bien. Por favor, los que están en el Zoom y los que están en el Facebook, compartan para llegar a más pueblo. ¿Quieren aprender esta palabra? Muy bien, este estudio va a ser muy importante para ustedes. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Entonces, quiero que entiendan lo siguiente. Los 10 mandamientos voy a subrayar, es el preámbulo, perdón, es la base, la simiente de los 613 preceptos. Voy a poner ejemplitos para que entendamos. Muy bien. Entonces, mandamiento 1, mandamiento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, disculpen la letra, con la computadora no se puede. Muy bien, estamos pidiendo, rogando a Dios que pueda darnos unos recursos para poder comprar una pizarra digital, hermanos, poder enseñar. Si alguien quiere colaborar el ministerio, estamos dispuestos, hermanos, estamos con mucha necesidad acá, pero aún así estamos haciendo
lo posible, estamos haciendo hasta lo imposible por seguir enseñando. Muy bien, ponga atención. Los 10 mandamientos son la base, hemos dicho, ¿no? Aquí anotamos. Es la base de toda la ley. Es la base de toda la ley. Muy bien. Esa es la base. Ahora me va a entender usted esto. Miren, escuche. El primer mandamiento que Dios dice en el Éxodo 20, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos, ¿no es cierto? No tendrás dioses ajenos. Muy bien. Y así continúan los mandamientos. Ahora, escucha esta parte. Hasta aquí, vamos a cambiar de colorcito. Hasta aquí, Dios había hablado y había dicho, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni la casa, buey, siervo, etc. Muy bien, aquí Dios había quedado en una pausa. ¿Por qué? Porque el pueblo dijo, ya no queremos escuchar, Moisés, tú habla. Muy bien, Moisés va y Dios continúa dando la ley. ¿En base a qué? En base a los 10 mandamientos. Ahora, escucha esta parte, escucha esta parte. Lo que Dios va a decir, va a seguir hablando a continuación con Moisés, sigue siendo la ley. ¿Por qué? Porque va a desenglosar los 10 mandamientos. Ponga atención. El primer mandamiento, como ya lo dije, en Éxodo capítulo 20, es cuando Dios habla y le dice, no tendrás dioses ajenos. Ponga atención, ponga atención. No tendrás dioses ajenos. Y la pregunta sería, pero si alguien tiene un dios ajeno o adora a un dios ajeno, ¿qué puede pasar? Dios va a desenglosar todo eso. Escucha esta parte, ahora mire la pizarra. Como el primer mandamiento era, no tendrás dioses ajenos, Dios va a colocar cláusula. Punto número 1.1. Estoy ejemplificando para que entiendas. ¿Qué va a pasar si alguien comete idolatría? Punto 1.2. Muy bien. ¿Qué hacer con el que idolatra? 1.3. ¿Qué hacer cuando lleguemos a naciones idólatras? ¿Qué hacer con sus dioses? 1.4. ¿Qué hacer con aquella persona que está adorando a los ídolos y no se somete a Dios? Muy bien. Esto es lo que Dios va a dar a continuación todo el Éxodo. Lo mismo en el mandamiento mandamiento número 2. ¿No es cierto? Que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Dios va a empezar a dar cláusulas, 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 cláusulas. Lo mismo el tercer mandamiento. Muy bien. Lo mismo, Dios va a dar cláusulas, Dios va a dar cláusulas. Y dentro de estas cláusulas, Dios va a colocar lo que va a ser entre hermanos judíos, y también lo que va a ser cuando se van a prestar bueyes, etcétera. Ahora vamos a entrar a detallar eso, pero quiero que entiendas esta parte. ¿Por qué la ley es solamente una y no hay tal división como dicen los adventistas? Porque todo lo demás, lo que ellos llaman ley ceremonial o ley judicial, es todo esto, todo lo que se va a desarrollar a continuación en Éxodo y en Levítico. Pero la pregunta es, todo esto que Dios da a continuación, ¿a qué se basa? A los 10 mandamientos. Muy bien, ahora pónganse a pensar esto. Si los 10 mandamientos estuvieran vigente, tendría que estar vigente ¿qué? Los 603 preceptos que descienden de la ley, de los 10 mandamientos. Pero como la ley mosaica o la ley de los 10 mandamientos ha sido abrogada ya por Cristo, abolida en la cruz, por lo tanto, ¿qué? Por lógica, ya no guardamos los 603 preceptos siguientes que se desprenden de los 10 mandamientos. Todo es una unidad. ¿Esto cómo se le conoce en la teología bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento? La ley. No dice las leyes. No, la ley. Solamente es una ley. Si esto se anula, por ende todo se va a anular. Pero si esto sigue vigente, por ende todo esto tiene que estar vigente. Sacrificios, días de fiesta, reposo, sábado, ofrendas, etc. ¿Entendió esa parte? Espero que sí. Muy bien. Estoy siendo detalladito, con calma. Ahora te lo voy a demostrar bíblicamente. Muy bien.
Vamos a demostrar eso bíblicamente. Vamos a nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20. ¿En qué habíamos quedado? Hay un paréntesis, hay un tiempo de pausa. ¿Por qué? El pueblo, tenemos miedo. Muy bien, Dios va a hablar con Moisés y Dios le va a decir a Moisés, ojo que cuando continúa, mira, va a continuar. Dios va a continuar. El verso, capítulo 20, vamos al capítulo 20. Al capítulo 20, vámonos. Muy bien. Éxodo capítulo 21, perdón. Mira cómo la ley está continuando. Dios no ha hecho una separación. Dios va a dar las leyes. Muy bien. Las leyes que se desprenden de los 10 mandamientos. Mira cómo empieza. Capítulo 21. Estas leyes son las que les pondrás. ¿Está continuando o no? Sí, está continuando. Muy bien, ahora mira cómo va a desenglosar los 10 mandamientos ya Dios de manera más profunda. Ejemplo, mira. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer. Muy bien. Y continúa, su amo le hubiera dado mujer, a ella diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Dios va a estipular cómo un amo tiene que tratar a su siervo. Y mira lo que dice en el versículo 2, mas el séptimo año saldrá libre, mas el séptimo año saldrá libre. Muy bien. ¿A qué te hace recuerdo eso? ¿Qué dijo Dios en el capítulo 20, verso 8? El 9 más. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada. Dios está extendiendo cómo tiene que ser el Shabbat o el descanso para los siervos, en este caso la libertad al séptimo año. Dios empieza hablando eso. ¿Qué más? Vamos al verso 12, mira. Vamos al verso 12. Vamos al verso 12 del capítulo 21. Se volvió a volver acá. A ver, vamos al versículo 21, 12 del versículo 21, capítulo 21. Mira esta parte. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. ¿A qué te recuerda eso? ¿A qué mandamiento? No matarás. ¿Te acuerdas lo que te dije en el gráfico? Dios dijo, no matarás, pero si alguien mata, y si es por accidente, y si lo hace sin intención, todo eso Dios va a explicar. Sigue siendo los 10 mandamientos, pero está desenglosando punto por punto. Mira, el que hiere a alguno con intención de matarle, castigo, él morirá. ¿A qué mandamiento Dios está dándole un zoom? Le está dando cláusulas. Al mandamiento de no matarás. Nos damos de cuenta ahí cómo Dios sí está desenglosando la ley, porque sigue siendo parte de la ley. Por cuestión de tiempo, me gustaría analizar todo el capítulo, pero vamos al capítulo 22. Mira, Dios sigue hablando por si acaso. Dios sigue hablando con Moisés. Ahora, mira lo que dice el capítulo 22. El capítulo 22. Mira, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare y lo vendiere por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿A qué te recuerda esta palabra? ¿A qué mandamiento te recuerda? No hurtarás. Dios dijo en Éxodo 20, no hurtarás. Y Dios va a desenglosar. Pero si alguien hurta, que haya retribución. Si hay una oveja, 4 tiene que devolver. ¿Te das de cuenta, amado hermano, amada hermana, tú que estás mirando, que Dios sigue dando la ley? ¿Por qué? Porque los preceptos que se va a dar después en todo Éxodo y Levítico desprenden de los 10 mandamientos. Son uno. No hay tal división. No hay tal división. Dios va a seguir hablando todo eso. Por ejemplo, en el verso 21 del mismo capítulo 22, mira,
Y al extranjero no engañarás, no engañarás, ni angustiarás porque es extranjero, porque tú también fuiste extranjero, ni afligirás a la viuda, dice. ¿A qué te recuerda eso? No codiciarás, no les vas a engañar, dice, no te vas a aprovechar de ellos, ni de la viuda, ni de los extranjeros. ¿Y cuando una persona se aprovecha? ¿Acaso no es por obtener bienes personales, por la conveniencia de uno mismo? Eso está hablando de la codicia, pues. Todo el capítulo 22, 23, 24 para adelante, Dios va a hablar en cuanto a la ley que se desprende de los 10 mandamientos. Entonces vamos a entender esa primera parte. Entendamos esa primera parte. ¿Hay tal división? No vemos en el Éxodo capítulo 20 hasta el 24, no vemos tal separación. Dios no dijo, Moisés, muy bien, hasta ahí, hasta el verso 17, ahí te he dado mi ley para la humanidad. Ahora te voy a dar la ley ceremonial. ¿Dice eso Dios? No. Dios empieza diciendo, y continuó diciendo las leyes que tienen que regirse el pueblo de Israel. No vemos tal separación. Es un invento eso que se ha creado por la secta adventista para hacerte caer en su trampita de decir, esto se abolió, pero esto no. Incluido que el mandamiento del sábado. Pero ¿qué estamos viendo en el relato bíblico? La ley continúa, ¿por qué? Porque son preceptos que se desprenden de los 10 mandamientos. Muy bien, vamos a continuar entendiendo eso. Muy bien, Éxodo capítulo 24. Mira, escucha esta parte. Capítulo 20, ¿cómo empieza Dios? Y dijo Dios, no tendrás, empieza así. Un pequeño paréntesis, pausa, porque el pueblo tenía miedo y Moisés va, pero Dios continúa y le siguió dando las leyes, dice. Y continúa capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23. En el capítulo 24, recién Dios hace un stop. Muy bien, lo que te quiero decir es lo siguiente. Si el pueblo no hubiera dicho, tenemos miedo de morir por escuchar la voz de Dios, si esa escena no hubiera pasado, Dios hubiera continuado las leyes. Dios no es el que dice, Israel, gracias, hasta aquí la ley humana, la ley general para toda la humanidad. Dios no dice eso. ¿Por qué hay una pausa? Porque Israel tenía miedo. Dios seguía continuando. Dios hubiera seguido continuando las leyes, porque todo se desprendía de qué? De los 10 y invocaban a una sola ley, la ley que Dios estaba haciendo con el pacto con Israel. No vemos tal división. Ahora, ¿cuándo concluye? 24. Mira, vamos al capítulo 24. Vamos al capítulo 24. Mira, te estoy enseñando paso por paso lo que pasó en el tiempo de la ley que Dios da a Israel. Muy bien, vamos acá. Vamos a ver el verso 24. Ahí Dios, Él coloca la pausa. Él dice, hasta aquí. Y va a decirle algo a Moisés. Mira, ¿cómo empieza? Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, Aarón, etcétera. Y mira, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantóse de la mañana, edificó un altar, etcétera, y les va a decir a ellos la ley de Dios. Es decir, aquí Dios hace un stop. ¿Sabes qué le dice a Moisés? Moisés, baja y dile al pueblo lo que yo te he dicho. Y cuando ellos acepten la ley que yo te he dado, vuelves a subir con Aarón, Nadab y Abiú. Subes hasta cierta parte de ellos y tú vienes hasta lo profundo. ¿Cómo sabemos eso? Porque mira lo que dice el mismo Moisés. Y tomó el libro del pacto y lo leyó al oído del pueblo, el cual dijo, mira, aquí está lo que el pueblo se había comprometido. ¿Te acuerdas lo que el pueblo dijo? Ve tú, Moisés, y cuando vuelvas nos dices lo que Dios dice y lo haremos. Y aquí se están comprometiendo en el capítulo 24. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esta es la parte final donde Dios hace un stop. Baja, Moisés, y diles hasta aquí lo que te he dicho en cuanto a la ley, en cuanto a mis ordenanzas, para que lo cumplan. ¿El pueblo qué hace? Muy bien, obedeceremos lo que Jehová ha dicho. Muy bien, lo que Jehová ha dicho.
Ahora, nuevamente Dios le dice, ¿por qué tienes que subir nuevamente? Porque Dios le va a dar las dos tablas de la piedra en el versículo 12. Mira, entonces Jehová dijo a Moisés, después de que el pueblo acepta, muy bien, obedeceremos. Jehová le dice a Moisés, sube al monte y espera allá. Aquí está, mira, y te daré las tablas de la piedra. Te daré las tablas de la piedra. Por lo tanto, cuando Moisés dijo, Dios ha dicho esto y el pueblo dice, amén, lo haremos, ¿a qué se está refiriendo Dios? Moisés, perdón, al capítulo 20, 21, 22 y 23. Todo lo que habíamos visto, leyes humanitarias, sanitarias, de los ganados, de los esclavos. O Moisés dijo aquí, Israel, ya hablé con Dios. Ustedes se van a comprometer solamente a esto, a lo ceremonial. No, dice toda la ley. Y tomó el libro del pacto, dice, y lo leyó, es decir, todo lo que Dios había dicho. Y ellos se comprometieron. Entonces, después de que Moisés habla al pueblo, Dios le dice, sube acá y te daré recién, mira, las dos tablas de piedra. Y te daré las tablas de piedra. Ojo que aquí no dice dos. Y te daré tablas de piedra y la ley, mira, y la ley, qué claro, mira, y la ley y los mandamientos, lo que te enseñé. Los mandamientos son aquello que se desprende de los 10 que son la base, que son los 10 mandamientos. Todo eso hace la ley. La ley dice, o dijo Dios, y te daré las leyes, dice. ¿Por qué el adventista dice la ley de Moisés y la ley de Cristo, la ley ceremonial, la ley judicial, la ley moral? No hay tal división, amados hermanos. La ley es solamente una. Vamos a cimentar eso más adelante. Pero muy bien, estamos en el capítulo 24. Moisés sube y vuelve a hablar con Dios. Vuelve a hablar con Dios para que Dios le dé los 10 mandamientos. Ahora, mira, en el capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30, Dios sigue dando ordenanzas. Por ejemplo, ¿qué ordenanzas va a dar? La adoración. ¿De qué mandamiento desprende eso? De no adorarás falsos ídolos, no tendrás ídolos para adorarlos. Entonces Dios va a explicar, no tendrás ídolos porque a mí me adorarás. Y la pregunta es, ¿cómo te adoraremos? Muy bien, creemos el tabernáculo. Escuche una cosa, lo que le voy a decir. Vamos a dejar de compartir porque quiero que me atienda. Entienda que Israel a estas instancias del Éxodo está conociendo a Dios en progresión. 400 y algo más de años que no sabían mucho de la conexión con Dios. Se habían perdido en la idolatría de Egipto. Dios se está dando a conocer a la nación de Israel. Y en Éxodo está haciendo un pacto para hacerlos un pueblo suyo, personal de él. Por eso, después de Éxodo, la nación de Israel se conoce como el pueblo de Dios. O también se le conoce como el Dios de Israel, ya no el Dios de Jacob, Abraham y el hijo que viene, no, el Dios de Israel. ¿Te das de cuenta, amado hermano? ¿Por qué pasa eso? Porque en Éxodo Dios le está dando las leyes a la nación de Israel para que ésta sea el pacto de la ley con el cual Dios va a establecer a su pueblo Israel. Como no le está conociendo, Dios dice, no tendrás dioses ajenos para adorarlos. ¿Por qué? Porque a mí solamente me adorarás. ¿Y cómo te vamos a adorar, Dios? No, no es de la manera que tú quieres, es de la manera que yo voy a estipular. Dios hace el templo, pero el tabernáculo, y le dice a Moisés, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Le hago aquí una pregunta al adventista, a este maestro, porque él dice, Moisés escribió como si fuera la autoría de Moisés, como que Moisés se levanta una mañana y dice, voy a dar leyes a mi pueblo, así. No, no vemos en ningún momento eso en la Biblia. Todo el capítulo 20, 21, 22 hasta el 30, ¿qué dice Dios? Y harán, y harán, y harán, y pondrán. ¿Quién está dictando eso? Dios.
Por lo tanto, la ley, ¿de dónde está proveniendo? Sea la ley ceremonial, como ellos lo dicen, ¿de quién está procediendo? De Dios. Nunca vemos una ley mosaica. ¿Pero por qué se le dice ley mosaica? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero hasta aquí, ¿qué estamos viendo? Que toda la ley procede de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está enseñando a su pueblo cómo tiene que vivir bajo la autoría y soberanía del Dios de Israel. Muy bien. Ahora, en Éxodo capítulo 32 viene el becerro de oro. Ponga atención, mira, te estoy explicando Éxodo de manera simplificada. En Éxodo capítulo 32 ocurre el becerro de oro. Ponga atención. ¿Qué había pasado en el capítulo 24? Moisés baja, les dice lo que Dios ha dicho y ellos que dicen, amén, lo haremos, obedeceremos. Pero eso se estaba viendo a confirmar Moisés con Dios en tablas de piedra recién, y el pueblo entre eso peca y construye el becerro de oro. Muy bien. Dios le dice a Moisés, mira lo que tu pueblo está haciendo. Allá no es el pueblo de Dios. Le dice, tu pueblo que tú sacaste, le va a decir. Que tú sacaste, mira lo que están haciendo. Y Moisés desciende, rompe las tablas de piedra y derriba el becerro de oro, y hay una gran matanza del pueblo de Israel por mano de los levitas. Usted ya sabe esa la historia. Muy bien. Dios le dice, destruiré a este pueblo de duro servicio, solamente tú te salvarás y de ti haré una gran nación. Moisés ora a Dios y Dios retrocede a su decisión. Muy bien. Después de esto, Dios le dice, vuelve a subir. Ahí nos vamos al capítulo 34. Mire, te estoy confirmando, afirmando con la Biblia que no hay tal ley ceremonial, no hay tal ley mosaica, por si acaso, como que Moisés lo escribió. No, no hay tales. Vamos al Éxodo capítulo 34, después de haberte narrado lo sucedido con el becerro de oro en el capítulo 32. Mira lo que pasa en el capítulo 34. Mira. Y Jehová dijo a Moisés, alístate, ahí sí vemos las dos tablas. Alístate las dos tablas de piedra como las primeras y escribiré. ¿Quién está escribiendo? Dios. Escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebrantaste. Por lo tanto, ¿quién va a escribir? Dios. Atiende desde acá. ¿Quién va a escribir? Dios. Muy bien. ¿Y qué va a escribir Dios más adelante? Mira. 11. Vamos a ver desde el 10. Y él contestó, después de Moisés admirar la gloria, la Shekinah de Dios, Dios contesta. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto, subraya esto, yo hago pacto delante de todo tú. ¿En qué momento vemos que el pacto se extiende al mundo entero? ¿En qué momento Dios dice, este es el pacto para la humanidad? Siempre Dios está hablando a un singular, a un receptor, un único receptor, el pueblo de Moisés, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios sacó de Egipto. No vemos ahí que Dios esté dando una ley universal, amados hermanos. ¿Te das de cuenta que es solamente filosofías? Él no utiliza ningún texto para decir, aquí Dios dice, Dios dio los 10 mandamientos, ley humanitaria para la humanidad. No vemos eso, es un invento que ellos han hecho, como el invento de la división, el partimiento de la ley moral y la ley ceremonial. No hay tal cosa. El receptor siempre, ¿quién es? El pueblo de Israel. Muy bien. Ahora, mira lo que le dice. Guarda lo que yo te mando hoy. Dios, ¿qué dijo? Voy a escribir algo, lo que estaba en las primeras tablas. Muy bien. Y Dios sigue dando leyes. Mira cómo sigue dando. Guarda hoy lo que te mando, es decir, cúmplela. Ese guardar es cumplirla, obedecerla. Lo que hoy te mando. ¿Y qué está mandando Dios ese mismo día? He aquí hecho delante de tu presencia al amorreo, al jebuseo, etcétera, para que derribe sus altares, quebrante sus estatuas, cortare su imagen, no te inclinarás a ningún otro Dios. ¿A qué te recuerda eso? Al primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos, ¿sí o no? Aquí Dios está especificando aún más el primer mandamiento. Qué claro es la palabra, ¿no? No te harás dioses de
fundición. Ah, primer mandamiento. Dios sigue dando leyes. Mira, ahora, escucha, mira cómo se cae completamente la argucia de los varones del séptimo día. Porque mira cómo empieza. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Escribiré sobre las tablas. Muy bien, Dios va a escribir. ¿Qué va a escribir? Lo que vimos acá. En cuanto a la adoración a dioses humanos, idolatría, pero mira Dios más que recalca. Las fiestas de los panes sin levadura guardarás. Dios va a incluir en el pacto las fiestas. 6 días trabajarás, está hablando continua del sexto día. No ofrecerá cosa leudada. ¿A esto qué se refiere? No levantarás el nombre de Dios en vano, por ofensa. ¿Qué más? Mira, ahí recién, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú, ahí está. ¿Qué tenía que escribir Moisés? Todo lo que hemos visto acá, las fiestas, el séptimo día, las primicias, todo eso que dice, ahora escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con, mira, otra vez, Israel. ¿Dónde vemos aquí ley humana? Ley universal, como ellos la llaman. Siempre el pacto fue con Israel. Fue delegado Israel por el mediador que era Moisés. Qué interesante aquí que Dios diga, escribe tú estas palabras, ¿no? Escribe tú estas palabras. Y mira, escucha esta parte. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. ¿Y qué escribió Moisés? Las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Con esto se cae la argucia de este maestro Joel Flores que dice, Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos. No, señor. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Díganos los del Zoom. ¿Quién escribió? ¿A quién le dice Dios que escriba? A Moisés. Ahí está. A Moisés le dice, escribe tú estas palabras. ¿Qué escribió Moisés? La ley de Dios, no la ley mosaica, como si viniera de él. No. Pero él cita 31:18 cuando dice, la escribió por dedo de Dios. A ver, voy a explicar lo siguiente. Antes finalizo con esto. Subraya esto en sus Biblias. ¿Quién escribió el pacto, los 10 mandamientos? Moisés, por ordenanza de Dios. Ahora ponga atención, porque el adventista, ¿qué dijo en su video? Éxodo 31:18. Yo la escribiré con mi dedo, dice Dios. A ver, señores, por favor, creo que nos está faltando mucho estudio. No porque Dios diga, lo escribo con mi dedo, Él va a escribir con puño y letra como nosotros. Está utilizando, eso se llama en el estudio teológico, lenguaje antropomórfico. Está utilizando Dios palabras para que entendamos nosotros. Como cuando Dios dice, inclinaré mi oído y oiré. Hablaré. Mis pies pisarán tal lugar. Eso en teología se llama lenguaje antropomórfico. Está hablando para que el hombre entienda. Además, pongámonos en razón. Si Dios escribiría en las tablas, ¿con qué escribiría? ¿Qué tamaño sería la mano de Dios? ¿Como la del hombre? No tiene sentido, pues, hermanos. Además, cuando Dios dice, escribiré yo con mi dedo, ¿a qué se refiere? Que la ley saldrá de él. Pero cuando en el capítulo 34 le dice a Moisés, tú escribe. ¿A qué se refería Dios cuando dijo, yo escribiré con mi dedo? ¿Se refería a que Dios literalmente está escribiendo así, como nosotros? No, se refería a que Dios está manando la ley. Qué triste, hermanos, que
A estas alturas, ciertos maestros no entienden este tipo de idioma en el cual tiene la Biblia o lenguajes que tiene la Biblia. Si vamos a tomar literal eso, Dios igual en el mismo Éxodo dice que oiré, pisaré. ¿Qué tamaño es el pie de Dios? Mira, descenderá, dice. Todo eso se refiere a lo que Dios hace, no de manera literal, sino en esencia. Cuando Dios dice, los destruiré con mi mano, ¿qué está diciendo? Que la ira de Dios es tremenda. Cuando Dios dice, los protegeré en la diestra de mi mano, no me digas que estamos en la manito de Dios, no, pues estamos protegidos por el poder de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué no entenderlo así también cuando Moisés escribe con el dedo de Dios? Además, Moisés es el que está escribiendo. ¿Se puede contradecir Moisés? No. Entendamos la Biblia con raciocinio, por favor. Esas son palabras de astucia que utilizan los falsos maestros para hacerte caer en su silogismo, en su lógica, en su filosofía. Y aquí hemos comprobado, no hay tal ley. Además, amigo adventista, la ley es solo una porque proviene de Dios. No hay tal ley de Moisés. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Moisés. ¿Y quién lo ordenó? Dios. Por eso Moisés es el legislador, es el mediador nada más. Se equivoca las cosas cuando dice Moisés dijo, pero Dios dijo otra cosa. Error completamente. Hasta aquí hemos demostrado que la ley es solamente una. No hay tal ley moral, no hay tal ley mosaica, no hay tal ley de Dios. Porque, ¿qué dijo el adventista en su video? Sí, Cristo abolió, pero la ley mosaica. Y yo no te voy a hablar de esa ley mosaica, yo te voy a hablar de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Filosofía, astucia de maestros que tuercen la verdad, pero uno que conoce el relato del Éxodo no se deja embaucar. Es más, a los que están en el Zoom y los que están aquí mirando por Facebook, sea cual sea la temporada, el día, la hora, no importa porque estos videos quedan grabados, les animo a que miren todo el estudio que hice al panorama del Antiguo Testamento. Ahí expuse todo el libro de Éxodo en panorama. Yo no te saqué texto por textito. Yo te llevé a todo el Éxodo encontrando el punto central del tema que se va a tratar en el capítulo 20 de Éxodo. Además, señores adventistas, la ley no empieza en Éxodo capítulo 20. La ley empieza en Génesis. ¿Por qué? Porque la ley es solo una y contiene 5 libros. El otro error del adventista, ¿cuál es? Éxodo capítulo 20. No. A ver, hasta los judíos lo han entendido así. Jesús en Lucas, cuando habla con los de camino a Maús, ¿qué les dice? Él divide, él muestra las 3 fracciones en que estaba dividido el Antiguo Testamento: la ley, la Torá, el Nibín y el Ketubín. Jesús no dijo, escuchen lo que la ley de Moisés decía de mí y la ley de Dios decía de mí. Jesús no fraccionó la ley. Jesús dijo, la Torá, la ley hablaba de mí, Moisés hablaba de mí. ¿Por qué dice Moisés? Porque Moisés escribe los 5 libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ponga atención, los 5 libros nos van a hablar de la ley. Por lo tanto, ¿la ley dónde empieza? En Éxodo capítulo 20. No, señor, la ley empieza en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio, Dios, esa ya es la ley. Entendamos bien la Torá. Yo no entiendo, ni los judíos lo fraccionaban así. Tú pregúntale a un judío, hey, judío, amigo, ¿había ley ceremonial, ley esto, ley lo otro? Él te va a decir, no, la ley es solamente una y la ley es dada por Dios. Son astucias que se han injertado para el desvío doctrinal. Tengan mucho cuidado. Hasta aquí he demostrado, no hay tal ley dividida. La ley es solamente una. Lo que no entiende el adventista, ¿qué es? Que las demás leyes, 613, desprende de la ley de los 10 mandamientos. Los demás, ¿qué son? Cláusulas, preceptos, ¿no? Para que entendamos mejor los que estamos en esta época, si yo te digo, punto número 1 o regla número 1, ¿no? ¿Qué te pongo? A ver, regla número 1, no
quebrarás el espejo. Esa es una regla, ¿no es cierto? Entonces coloco 1.1, no acercarse a menos de 2 metros al espejo. Punto número 1.2, si te acercas, aléjate rápidamente. Punto 1.3, pero si lo tocas, recibes reprimienda. ¿Ve? Te estoy desenglosando puntos por puntos. Pero ¿de dónde vienen esos puntos? Del primero. Eso está haciendo Dios. 10 mandamientos, 603 que se desprenden de los 10 mandamientos. Por lo tanto, si los 10 mandamientos han quedado nulo, por ende los 603, pero si decimos como el adventista, no, está vigente los 10 mandamientos, tendría que estar también presente y activo los 603 preceptos. ¿Por qué? Porque son una unidad. ¿Entendieron los hermanos del Zoom? A ver, hagan señitas. Vamos a pasar al segundo punto. Vamos a pasar al siguiente punto. Es clarito, ¿no? Hermano, así deberíamos de enseñar. Pero qué triste el maestro adventista, ¿sabes qué te va a hacer? Texto, textito, textito, textito. Y lo va a hacer a continuación en su mismo video. Te va a explicar uno por uno los 10 mandamientos. Eso es fácil de hacer, hasta yo lo puedo hacer. Lo difícil es enseñar a la audiencia el libro entero, el propósito, capítulo por capítulo y la conexión del mismo libro y la mente del autor. Eso yo un poco he tratado de hacer hoy, por cuestión del tiempo no lo hago. Pero una vez más, vayan al canal Hermano Fernando en YouTube, ahí está desenglosado, creo que en 5 videos, el libro de Éxodo, el libro de Génesis, el libro de Levítico, di completo el panorama del Pentateuco. Les animo a ir ahí. Muy bien. Ahora vamos a lo segundo, Él dice que muchos cristianos, él se mofa en este sentido, dice, ¿cómo uno puede decir que está sin ley? Ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. Eso es lo que él dice. Muy bien, ahí quiero rescatar 2 puntos. Punto número 1, en cierto sentido tienes razón. Y eso quiero explicar un poco. Muy bien, quiero explicar un poco. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué en cierto sentido él tiene razón? Porque es cierto, en el mundo evangélico, algunos cristianos, no lo voy a decir porque son falsos, no, yo considero que por falta de estudio, por falta de instrucción, es verdad lo que él dice, en algunos lugares ciertos maestros, pastores, líderes enseñan lo siguiente, antes era por la ley, ahora es por la gracia. Muy bien, entonces el antiguo pacto, la ley, ya no estamos en esa ley, ahora estamos en la gracia. Nosotros estamos sin la ley, ahora somos de la gracia. Eso se enseña desde los púlpitos. Repito una vez más, no digo que son falsos, no digo que lo hacen de intención, no quiero pensar eso. Yo sé que algunos no han tenido estudios o no han tenido una mejor comprensión bíblica, por eso enseñan así. Muy bien, yo también las personas creyentes que piensan así, pero por esa inmadurez, por esa desviación de un profundo estudio, estas cosas nos hacemos decir con los adventistas. Escucha una cosa, los cristianos de hoy sí estamos bajo ley, pero no bajo la ley que ellos dicen. Tú no puedes andar por la calle y decir, yo estoy en la gracia, sin ley. ¿Qué es eso? La Biblia no enseña eso. Sí estamos bajo la ley, pero no bajo la ley mosaico del Antiguo Testamento. Estamos bajo la ley de Cristo. Y ahora vamos a entender eso. Entonces, quiero enseñarles lo siguiente a ustedes, a lo que están mirando. Nunca vuelvas a decir que estamos sin ley. Tú di, sí, estoy con ley, pero no la ley mosaica, la ley de Cristo, tú dile. Muy bien. Nunca más vuelvas a decir gracias, sin ley. No. Hasta él mismo lo entiende así. Él lo va a decir más adelante. En todo tiempo hubo gracia. Entienda lo siguiente, la salvación siempre fue por gracia, nunca fue por la ley, jamás, jamás fue por la ley. En el Antiguo Testamento había gracia, en el Nuevo Testamento también hay gracia, pero ¿por qué se le dice tiempo de gracia o dispensación de la ley? Y eso te voy a explicar. Muy bien, ¿por qué se le dice a esta dispensación gracia o tiempo de la ley? Perdón, tiempo de la gracia.
¿Porque antes no había gracia? No, porque en esta dispensación la gracia está abundando, sobreabundando a un superior. ¿Por qué? Porque a diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos la llegada del Hijo de Dios encarnado. Uno. Segundo, tenemos el perdón de pecados por la fe en el Hijo, cosa que en el Antiguo Testamento no había. En el primer caso, los del Antiguo Testamento esperaban ese Mesías, ese Cristo, pero no vino en su tiempo, ¿sí o no? En el segundo caso, ellos se purificaban de manera externa, pero nunca quitaban sus pecados. Pero ¿por qué en el tiempo de gracia es la diferencia? Porque acá el Hijo se ha encarnado, ha hecho la obra expiatoria y nuestros pecados son completamente perdonados. Ahora entiendes por qué estamos en más gracia. Y lo tercero y más importante, tenemos el derramamiento del Espíritu Santo en cada persona creyente. Y eso es lo que el adventista no está entendiendo. ¿Cuál es la diferencia entre antiguo y nuevo? Que aquí la gracia está sobreabundando, encarnación del Hijo de Dios, perdón completo de los pecados, vida eterna. ¿Y qué más? El derramamiento del Espíritu Santo en cada persona creyente. Eso no había en el Antiguo Testamento. Por eso se le llama tiempo de gracia. No porque Dios es más bonito, te ama, no. Porque Dios en esta dispensación ha delegado cosas, las bendiciones espirituales que sobreabundan a las bendiciones que encontramos en el Antiguo Testamento, que eran por acción del hombre. Por eso se le llama tiempo de la gracia. Ahora, como en la dispensación de la ley, como en la dispensación de la gracia, también hay mandamientos, también hay ordenanzas, pero a diferencia del Antiguo Testamento, ¿por qué lo cumplían los judíos? Por su nacionalidad y por su pacto. En esta dispensación, ¿por qué lo cumplimos? Por amor. Ahora te voy a llevar al corazón de la ley. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 20. Mira, esto es lo que el adventista no te enseña de manera profunda, aunque lo entiende, y lo entiendo, no entiendo por qué no profundiza esto. Éxodo capítulo 20. A ver. Uy, ya me hice perder. A ver, ¿alguien si me ayuda? Es la Shema de Israel. No, no está, en el 6 no es. A ver, si alguien me ayuda, pero sé que está en Éxodo. A ver, vamos a buscar. Ah, perdón, era Deuteronomio, perdón, Deuteronomio, ese sí es el 6. Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Mira, ponga atención. Deuteronomio Moisés lo escribe porque él ya se estaba despidiendo, él ya sabía que iba a morir, Dios ya le había dicho eso, tú no entrarás. Y Moisés escribe Deuteronomio para recordarles toda la ley. Por eso Deuteronomio se llama segunda ley. Va a haber un repaso de la ley. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que en Deuteronomio Moisés les va a dar el corazón de la ley que Jesús mismo va a decir. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a compartir pantallita para que todos podamos aprender. Muy bien. Deuteronomio capítulo 6. Quiero que me acompañes al verso 4. Solamente miren la pantalla, miren la pantalla. Este es el corazón de la ley. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es la Shema o el corazón de la ley. O recuerda Israel también. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quién utilizó esto en el Nuevo Testamento? Dígamelo del Zoom. ¿Quién utilizó esta frase?
Amarás a Jehová tu Dios con todo corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quién utilizó esta frase en los evangelios? Jesucristo. 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 Te voy a explicar esto, que no te pierdas, hermano, no te pierdas esta explicación. Yo les explico ahí con pizarrita y todo. Vamos a borrar esto, ¿ya? Para los que han llegado recién, por si acaso, esto era una explicación. Puede parecer que era todo, no sé, un desorden, pero no era una explicación. Los que han estado han entendido. Muy bien. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Muy bien. Ahora, quiero que atiendas esto. Mira, ¿por qué Dios dio leyes, los preceptos, los mandamientos? ¿Por qué? Porque los preceptos tenían una función, llevarte al corazón de la ley. ¿Cuál era el corazón de la ley? El corazón de la ley era amar a Dios, amar a Dios. Perdón. Amar a Dios. Este era el corazón de la ley. Todo tenía que apuntar a esto: la purificación, el Shabbat, las fiestas, los alimentos, la vestimenta, todo eso, mira, tenía que apuntar aquí a la nación de Israel, que amen a Dios. Esto era el mandamiento clave. El corazón de la ley era eso, que todos ellos les lleven a amar a Dios. Pero la nación de Israel no hizo eso. No hizo eso. Muy bien, no hizo eso. Este es el corazón de la ley. Hasta Jesús lo dijo, ¿no? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Ese es el gran mandamiento que ustedes no están cumpliendo. Fariseos cumplen todos los ritos, sábado, cumplen todo, pero no están cumpliendo el mandamiento grande, o el corazón del mandamiento, que era amar a Dios. Si no están cumpliendo esto, ¿de qué sirve cumplir todo esto? A lo mismo le digo a los hermanos adventistas, para que no se sientan mal. ¿De qué sirve todo esto si no estamos teniendo el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Y cómo en el Nuevo Testamento se ha demostrado el amor de Dios? Cristo. Por eso todo tenía que llevarnos ¿a quién? A Cristo, al Hijo. Ahora, ponga atención. Como nadie podía amar a Dios, todos desobedecían. Por eso la ley es condenación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros en el tiempo de la gracia podemos cumplir la ley, los principios de la ley? No porque está escrito en las tablas de piedra o porque lo dice Éxodo capítulo 20. No. ¿Por qué podemos cumplir la ley? Te lo explico. Porque el amor de Dios ya está en nosotros. Como el amor de Dios ya está en nosotros, sí podemos cumplir la ley de Dios. Sí podemos cumplir la ley de Dios. No porque somos buenos, repito, no porque somos obedientes, sino porque el Espíritu Santo nos está capacitando para cumplir las leyes de Dios, las ordenanzas de Dios. Por eso, escuche, ¿qué dijo el maestro acá? Si no tenemos ley, entonces robaremos, hurtaremos, mataremos, tendremos ídolos. Amigo adventista, ponga atención. ¿Sabes por qué nosotros los cristianos evangélicos, que solamente manejamos sola escritura, no podemos caer en lo que tú dices? Es más, tú dirás al adventista, yo no guardo toda la ley. Y él te va a decir, entonces tú robas, matas, haces lo que quieras. Tú dile, no, ¿por qué? Porque la ley de Dios, el corazón de Dios, que era el amor de Dios, ya está en mí. Yo cumplo los mandamientos, no porque está escrito en las piedras, no porque dice Éxodo 20. Yo lo cumplo porque Dios me ha capacitado del amor de Dios. Todo lo que la ley tenía que traer, que era amar a Dios, ya está en mí. Romanos 5, capítulo 1 dice eso. Dios ha derramado el amor en nosotros. Todo su amor ha derramado en nosotros. Por lo tanto, ¿por qué hoy podemos decir nosotros,
no podemos nosotros, perdón, ¿por qué hoy nosotros los creyentes no podemos hurtar, robar, matar, aunque estemos sin ley? Porque el corazón de la ley, que era amar a Dios, está en nosotros. ¿Por qué no tengo otros ídolos? ¿Por qué el cristiano no tiene ídolos? ¿Porque dice la ley mosaica? No, porque ama a Dios. ¿Por qué Fernando, me voy a poner como ejemplo, por qué Fernando no hurta a su prójimo? ¿Por qué Fernando no codicia las cosas de su prójimo? ¿Por qué Fernando no miente a su prójimo? ¿Porque dice la ley? ¿Porque Fernando está bajo el pacto mosaico en Éxodo capítulo 20? No, Señor, Fernando no hace eso porque el amor a mi prójimo está en mí también. El amor de Dios y el amor al prójimo está en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me ha capacitado para eso. Ponga atención y voy a utilizar la misma analogía de este maestro Joel Flores. Él dice lo siguiente, escuche, mira cómo él va a llevar a la filosofía, pero yo también le voy a enseñar algo de filosofía ahí también. Él dice lo siguiente. Imagínense que haya una pista con movilidades y no haya semáforo, dice él. ¿Qué va a pasar? Sin semáforo, los autos se van a golpear, se van a chocar y causa accidentes. Él dice eso. Por eso el semáforo es una ley. ¿Para qué? Para que el auto cuando vea rojo se estacione y el otro pase. ¿Y cómo concluye el maestro adventista? Por eso la ley es felicidad, dice él. Eso, vamos a demostrar eso más adelante. Pero vamos con la filosofía o su analogía. Muy bien. Yo le hago la siguiente analogía. Eso es cierto para empezar. El semáforo sí está colocado para que se obedezca las leyes de tránsito. Muy bien, pero ponga atención. ¿Quién ha colocado el semáforo? ¿Acaso no son los oficiales de tránsito? Escuche, mira esta analogía, como yo lo voy a tornar para que él entienda y no utilice solamente cierta parte de la analogía. Mira, la misma analogía lo voy a utilizar. ¿Quién colocó el semáforo? Los agentes, los oficiales de tránsito. Ponga atención. Una movilidad está yendo en dirección y el semáforo dice rojo. ¿Qué tiene que hacer? Detenerse. Pero ahora supongamos que el semáforo está dañado, no sirve. ¿Quién se va a parar ahí? El oficial de tránsito, ¿sí o no? Ahora ponga atención. Voy a preguntar esto a mis hermanos del Zoom. Algunos me van a entender, ¿ya? Los que manejan más que todo. Hermanos del Zoom, tú estás con tu movilidad yendo y ves el semáforo y el semáforo dice rojo, hay que parar. Tú estás frenando, paras, pero de repente hay en tu retrovisor, ¿no? O en tu ventanilla. Tú abres la ventanilla y dices, sí, el oficial de tránsito. El oficial de tránsito te dice, adelante, pero él dice, no, el semáforo dice rojo. Pero el oficial que dice, avance, señor. Pregunta para los del Zoom, ¿quién tiene más autoridad? ¿El semáforo o el oficial de tránsito? El El oficial de oficial de tránsito. tránsito. Es lo mismo, pues, amigo adventista. ¿Quién tiene más peso? ¿La ley, los preceptos o el dador de la ley? ¿Acaso no es el dador de la ley? Y el dador de la ley dice lo siguiente, hey, mira, atención, cumple estos mandamientos. ¿Quién dio esos mandamientos? El dador. ¿Quién es en este caso? Dios. Ahora, el mismo Dios, escucha esta parte, el mismo Dios que dice, esto estoy colocando para que me obedezcas y para que esto te lleve a amarme a mí, dice, ya esto no. La manera en que me vas a amar es a Cristo. Todo lo envía a Cristo. Por eso Pablo en Gálatas, ¿qué dice? Que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Señor adventista, amigo adventista, tú estás colocando los 10 mandamientos por encima de Dios. Eso es lo que tú estás haciendo. Si Dios dijo que esto era para llevarnos a Cristo y que ahora todo es en Cristo, ¿por qué tú le contradices? ¿Por qué tú dices, no, Dios dejó esto para la humanidad? Es eterna la ley de Dios. ¿Por qué dices eso? Estás rebasando la autoridad. Eres como aquel conductor que dice, no, señor oficial, yo voy a seguir el semáforo. El semáforo dice rojo, pero el oficial dice, avance, le he dicho, señor.
Dios dice que todo era para el Cristo, era semejanza a Cristo el sábado. ¿Por qué hoy tú sigues diciendo, no, sábado, sin sábado no puedo vivir, sin sábado me voy a morir? ¿Por qué siguen diciendo eso? No entiendo. Él empieza con esa ilustración. Yo también lo voy a llevar a una lógica. Si hablamos de lógicas y de filosofías, esto abunda más. Pero como yo no quiero abundar en ese campo, me voy a resaltar en la Biblia misma. ¿Por qué nosotros obedecemos la ley de Dios, la ley de Cristo, la ley de los 10 mandamientos? ¿Por qué? No hurtarás, no matarás. ¿Por qué? Porque tenemos los principios de fe en nuestras vidas. ¿Y qué nos capacitó para eso? Dios enviándonos al Espíritu Santo. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Hay diferencias, hay distinciones. Señor adventista, amigos, de corazón se los pido. Tratemos de profundizar la Biblia, entendiendo todo el panorama de la Biblia, no solamente ciertas porciones. Por ejemplo, ¿dónde te lleva? A los evangelios. Jesús guardó el sábado, dice él. Los apóstoles guardaron el sábado. Te voy a explicar lo siguiente. En la Biblia tenemos 2 testamentos que significan 2 pactos. ¿Por qué Jesús hablaba del sábado? ¿Por qué Jesús defendía el sábado? Incluso algunas veces sí habló acerca del sábado. Porque en los evangelios, amigos, amados hermanos, todavía estaba bajo el viejo pacto. ¿Cuándo empieza el nuevo pacto? Con la muerte de Cristo. Es natural, es obvio que Jesús va a hablar de la ley en los evangelios. ¿Por qué? Porque aún estaban bajo la ley. ¿Cuándo empieza el nuevo pacto? Con la sangre de Cristo, con la muerte de Cristo. Acompáñame a Hebreos capítulo 9, te voy a demostrar eso también, con la Biblia, que ya el antiguo pacto es obsoleto, quedó atrás, te lo voy a demostrar. Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, abre tu Biblia ahí, estén con sus resaltadores los hermanos también, ¿ya? Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, mira, Hebreos capítulo 9, vamos a ir al verso 18. Hebreos capítulo 9, verso 18. Mira, vamos a leer desde el 16. 15 vamos a leer. 15 vamos a leer. Hebreos capítulo 9, verso 15. Ponga atención a la pantalla. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Está hablando de Cristo. Para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones, anote, subraya esto, transgresiones, ¿qué había bajo el primer pacto? Transgresiones. ¿Qué es transgresión? Desobediencia, decepción, infracción, etcétera. Eso es transgresión. Entonces, en el primer pacto, que es el pacto de la ley, ¿qué había? Transgresión. Ahora, mire esta parte. Los llamados reciban la herencia eterna. Mire esto. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Está hablando esto del nuevo pacto. Por eso aquí termina, reciban la promesa de la herencia. ¿Cuál era esa? El Espíritu Santo que Joel profetiza en el capítulo 2, verso 18. Y recibiréis el Espíritu Santo. ¿No? Jeremías 31. Pondré mis leyes en sus corazones y nadie los enseñará. ¿Cómo se puede hacer eso? Con el Espíritu Santo nada más. Esa era la promesa. Ahora, esta promesa iba a venir en el Nuevo Testamento, pero para que surja la promesa, ¿qué era necesario? Que se intervenga muerte del testador, es decir, Cristo. Porque el testamento con la muerte se confirma. Muy bien, ¿cómo se ha confirmado? ¿Cómo ha arrancado? ¿Cómo ha empezado, iniciado el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto? Con la muerte. ¿Con la muerte de quién? De Cristo. Mira esta parte. Pues, perdón, ahora sí. Mil disculpas, hermano. Hebreos 9. Ahora sí. Hebreos 9. Continuamos. Mira, pon atención. De donde ni aún el primer pacto fue instituido por sangre,
Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos, aquí está, mira. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos, dice las leyes, está citando Éxodo 24 por si acaso. Moisés anuncia los mandamientos de la ley, porque la ley es solo una, al pueblo, etcétera, dice todo eso. Muy bien. Ahora, ¿cómo Moisés, perdón, el autor de los Hebreos va a explicar este capítulo? Que el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto inicia con la muerte de Cristo. Y dice más adelante, porque invalidado el antiguo pacto y el nuevo pacto es nuevo, el otro queda obsoleto. ¿Qué quedó obsoleto? El nuevo pacto, perdón, el antiguo pacto, y con él la ley. Porque de todo eso se trata del pacto antiguo, de la ley mosaica. La ley ha quedado atrás. Ya no estamos bajo esa ley de condenación. Ahora voy a rematar con lo siguiente. Él dice lo siguiente, la ley es para felicidad, nos trae gozo. ¿Sabes para quién fue la ley? ¿Para quién fue dada la ley? No fue para el justo, fue para el injusto. Escucha una cosa, la ley siempre te va a condenar, siempre te va a condenar. La ley no puede traer obediencia, trae condenación, juicio. ¿Por qué? Porque el hombre no puede obedecer a Dios. Por eso es importante y necesario que en el nuevo pacto el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y nos capacite de poder obedecer a Dios. No podemos obedecer a Dios. Romanos capítulo 10 es claro, no puede sujetarse a la ley de Dios si el Espíritu de Cristo no está en él. ¿Cómo es posible que pidamos a la gente guardar ciertas fechas, ciertos días, ciertos ritos? No va a poder, le estás llevando a la condenación. Es más, les voy a explicar lo siguiente. La ley fue dada para juzgar y condenar al pecador. Es más, la ley fue dada al injusto. Te lo compruebo. Gálatas capítulo 6. Ya no vamos con la Biblia acá. Vamos a correr. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. No lo voy a decir yo, lo va a decir la Biblia. Pablo lo va a decir. Pablo no dice, la ley trae felicidad. No dice eso Pablo. Pablo dice que la ley fue dada a los transgresores, a los inicuos. Te lo voy a mostrar, no te preocupes. Gálatas capítulo 3. Gálatas. Vamos a nuestros libros. En Gálatas, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, capítulo 3, perdón, capítulo 3, verso 17. Perdón, verso 19. Capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo responde, fue añadida, ¿por qué fue dada? Fue añadida a causa de las transgresiones. Lo que dijo el autor a los Hebreos. El antiguo pacto, ¿qué traía? Transgresiones, desobediencia, pecado, maldad, corrupción. Eso traía el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ese antiguo pacto era dado a los injustos. Timoteo. Qué triste que estos textos nos saquen los adventistas. Timoteo, primera Timoteo. Ahí Pablo va a decir quiénes eran los transgresores y por quién fue añadida la ley. Primera Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1. Verso 8. Todos, ¿ya? Vamos a ver acá. Quiero que también atiendan algunos que están ahí en las pantallas nomás, ¿ya? Con esto vamos a finalizar. Primera Timoteo 1. Primera Timoteo 1. Aquí está. Miren la pantalla, todos miremos la pantalla. Pero sabemos que la ley es buena. Si a uno lo usa, esta es la clave. Voy a explicar eso en otro momento, ¿ya? La ley es buena, sí, pero si la usamos legítimamente, ¿qué será utilizar legítimamente? Utilizando los principios de fe, no la ordenanza. Ahora, mire esto. Conociendo esto, ¿qué? Que la ley
Subraye esto. ¿Qué dicen sus Biblias, hermanos? ¿Qué dice acá? La ley no fue dada para quién. ¿Los del Zoom están con Biblia o me están siguiendo? ¿Qué dice ahí? Conociendo esto, sepan esto, dice, la ley no fue dada para él, Justo. para el justo. Entonces, ¿para quién fue dada la ley? Aquí está, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, los pecadores, los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas, los homicidas, etcétera, 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 etcétera. ¿Para quién es dado la ley? Para los desobedientes, para los transgresores. ¿Por qué? Porque la ley siempre te va a condenar, siempre. Por eso Pablo en 2 Corintios se le llama el ministerio de condenación, el ministerio de muerte. Finalizo con lo siguiente. Hablar de los pactos es algo tremendo. Si alguien está mirando esto acá en Zoom y ahí en Facebook, me gustaría, si Dios permite y si se pudiera llegar, que este video llegue a oídos de este maestro adventista. Me gustaría tener un estudio completo con él en cuanto a la Torah. Abramos, la Torah, Génesis a Deuteronomio, y veamos eso con con la vista panorámica del Nuevo Testamento. ¿Sabes qué es lo triste del mundo adventista? Que no te enseña así texto por texto el capítulo entero, siempre te va a llevar a su conveniencia. Repito una vez más, si este video llega a este maestro, me gustaría tener un estudio con él, porque él después en su video dice una cosa muy cierta. Él dice, la ley no justifica a nadie, dice él. Sabemos que la salvación es solamente por Cristo, dice él. Exacto, la salvación es solamente por Cristo. Pero yo le hago una pregunta a este varón y a los que creen de esta manera. Si solamente Cristo salva, ¿por qué llevarles a la ley? ¿Por qué escribir folletos de que el sábado es el día del Señor? ¿Por qué decir a los congregantes, sábado hay que congregarse, sábado hay que guardar para el Señor? ¿Por qué decir eso? Amigos adventistas, yo no entiendo. Si es tan claro para ustedes, como el maestro lo dice, la ley no salva, Cristo salva, ¿por qué impulsamos a la gente a guardar ciertos preceptos de la ley? Yo no entiendo. Segundo, ¿sabes qué más no entiendo? Si la ley condena, ¿a quién estás llevando tú a cumplir? Al hombre o la mujer que se congrega en tu congregación, a la condenación. Ponga atención. Supongamos que yo soy un maestro adventista. Yo le digo a mis congregantes, a la iglesia, hermanos, hermanas, no tienen que comer chancho. Tienen que guardar el día sábado. Domingo no, porque es del demonio, es de Satanás. Los católicos lo propusieron, etcétera. ¿Qué más? Si enseño desde el púlpito, ojo, soy maestro adventista, supongamos, no hay infierno. ¿Quién les enseñó eso? El alma duerme. Tú no tienes un alma, tú eres un alma. Cuando te enseño eso, ¿dónde te estoy llevando? Para empezar, cuando te hablo de la ley, a la condenación, te estoy condenando. No vas a poder cumplir toda la ley. Amigos adventistas, ¿de qué les sirve cumplir solamente el sábado si no están cumpliendo los 613 preceptos? Porque la ley es solamente una, incluido la circuncisión. Pásense a este lado, al lado de Cristo, y guardemos los mandamientos y los preceptos de Dios, porque tenemos los principios de fe que están en nosotros. Cristo está en nosotros. El Espíritu Santo se ha derramado. Muy bien, para mí ha sido un placer estar con ustedes, amados hermanos. Si hay preguntas en cuanto a este tema, déjenlo ahí en los comentarios en Facebook. Repito una vez más, esto es muy amplio. Si hay preguntas ahí en el Facebook, yo lo voy a responder. Vamos a tener un segundo video, si es posible, para hablar de los pactos, porque hay muchos textos para los cuales pude haber citado para rebatir toda esa doctrina. Muy bien, así que no caigamos en eso. Estamos en el nuevo pacto, pero recuerde, no es que estamos sin ley, ojo, estamos con la ley de Cristo. Y en la ley de Cristo también hay mandamientos. ¿Dónde está? Éxodo 20 no. En todas las cartas del apóstol Pablo doctrinales. Un ejemplo te voy a dar. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. ¿Qué dice ahí? Honrad a sus siervos. Orad sin cesar.
sean mansos, humildes, sopórtense unos a otros. Amigos, amigas, la ley de Cristo también tiene preceptos. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué hablamos no adulterarás, no hurtarás, no matarás? Hablen de la ley de Cristo que está incluida ahí, los mandamientos y preceptos según Cristo. Honrar a los pastores, soportándose, orad sin cesar. Repito una vez más, me encantaría hablar de los dos pactos. Si no lo hago ahora, por favor vean los videos en Éxodo, el libro de Éxodo que ya di completo, ahí expliqué los pactos también. Mi nombre es Fernando, que Dios les bendiga. Ha sido para mí un placer poder estar en este tiempo de reacción de video. Espero que te hayas aprendido mucho y que tengamos una mente dispuesta al estudio de la palabra de Dios. Abran sus micrófonos, hermanos del Zoom. Pueden despedirse de los hermanos en Facebook. Nos despedimos ahí. Gracias, hermanos. Bendiciones. Hasta luego, hermano. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.